Tener solo una noche para mostrar el monstruo que eres en realidad es muy poco tiempo y además es injusto. Quédate conmigo en Forever Halloween y vive bajo una eterna luna de sangre rodeado de tus horrores favoritos. Recuerdo escuchar a mi madre llorar todas las noches después de que mi hermano... Bueno, no sé cómo decirlo. Me sentía culpable. En ese entonces yo solo tenía 6 años y mientras jugaba en la entrada de la casa por la noche me entretenía tratando de abrir la puerta. No porque quisiera salir, lo hacía solo porque sabía que lo tenía prohibido. Era una simple travesura. La cosa es que esa noche mi familia durmió con la puerta abierta sin saberlo. Mi hermano tenía apenas 3 días de nacido. Al día siguiente solo recuerdo escuchar a mi mamá entrar a la habitación del bebé y comenzar a gritar y a llorar. El pequeño cuerpo de mi hermano estaba lleno de moretones. Según dedujeron mis padres y los vecinos, había sido víctima de una bruja. Bienvenidos a Forever Halloween, yo soy Efren Cabañas. Recuerden que pueden escucharme en Spotify, Spreaker y cualquier otra plataforma en la que se pueda escuchar un podcast. Además que pueden verme también en YouTube. Recuerden seguirme en Facebook y en Instagram también, y que también pueden encontrarme en Sorbos de Suspenso Podcast junto a Ivette Padilla en las mismas plataformas. Para esta tercera noche les traigo la historia de un curioso grupo de brujas. Si eres de México, seguramente alguna vez has escuchado o leído que alguien lo chupó la bruja. ¿Sabes de dónde viene esta superstición o leyenda? Viene de las Tlahuelpuchi. Esta palabra proviene del náhuatl y significa sahumador luminoso. Es una entidad sobrenatural entre las creencias nahuas del altiplano, específicamente del estado de Tlaxcala. El Tlahuelpuchi corresponde a un ente femenino, aunque hay versiones que manejan que también existen Tlahuelpuchis varones. Es una mezcla entre hechicero y vampiro, con la capacidad de convertirse en vapor y que se alimenta de sangre humana y animal, específicamente de la sangre de niños. Esta leyenda se origina por los aztecas, quienes consideraban a los tlahuelpuchis como seres con poderes de nahual, es decir, seres con capacidad de tomar una forma animal o de vapor y que además podían convertirse en fuego o incluso escupirlo. Cabe destacar que para los aztecas un tlahuelpuchi no era una entidad maligna y podría ser un hombre. La actual concepción se puede atribuir al mestizaje cultural con el folclore europeo y las creencias judeocristianas, que ya veremos que tienen mucho que ver con toda esta leyenda. Las tlahuelpuchis parecen ser mujeres comunes, sin embargo los dioses les han concedido un don. Algunas las utilizan de forma maliciosa. Usualmente estos seres descubren sus poderes y su gusto por la sangre cuando son muy jóvenes, y esto coincide con su primer ciclo menstrual, que despierta en ellas una insaciable hambre de líquido vital, específicamente la de bebés a los que matan mordiéndolos. Con el tiempo y la práctica logran desarrollar sus poderes por completo hasta dominarlos y convertirse en animales. Se dice que generalmente salen de cacería a la medianoche, entre la medianoche y las 4 de la mañana. Esto implica un rito de transformación para el cual utilizan una preparación con madera de capulín, raíces de agave y copal. Una vez hecha la mezcla, la bruja camina sobre ella 3 veces, de norte a sur y de este a oeste, para luego sentarse viendo hacia la dirección del hogar de su próxima víctima. Las conocidas también como mujeres vampiro de Tlaxcala tienen poderes hipnóticos, algo que les ayuda a confundir a sus enemigos y así poder alimentarse de la sangre de los bebés hasta matarlos. Para prevenir el ataque de la bruja se realizan rituales de protección con el propósito
Con el propósito de sentirse confiados, al inicio de la noche los padres colocaban en la cama del niño un espejo y unas tijeras, y detrás de la puerta de la casa un crucifijo y una cubeta de agua. Entre los métodos para ahuyentarlas, uno de ellos incluye la colocación de artículos de metal, material que detestan las Tlahuelpuchi, como tijeras y agujas, o ajo y trozos de cebolla debajo de los metates. También se colocan espejos cerca de la puerta. Las leyendas señalan que, a diferencia de las brujas, las Tlahuelpuchi trabajan solas. Se trata de seres solitarios que habitan los fríos bosques de la región. Se dice que ellas se reconocen entre sí y normalmente respetan sus territorios. A veces pueden comunicarse entre ellas, solo para advertir los peligros externos. También se dice que estas vampiras nunca matan a sus familiares, a menos que estos las acusen ante las autoridades u otras personas de su sociedad. Esto muchas veces ha derivado en juicios públicos y ejecuciones. Se dice también que las Tlahuelpuchi pueden usar poderes hipnóticos con los moradores, logrando que duerman profundamente o volver su sueño más pesado para evitar que despierten. Para tal propósito, echan su fétido aliento en la cara de los infortunados. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando más frío y lluvioso sea el clima, es cuando tienen más ganas de buscar víctimas recién nacidas. Una vez dormidos los bebés, las Tlahuelpuchi se convierten en mujeres, chupan al infante y salen presurosas de la casa. Cuando los padres de la criatura se despiertan, se dan cuenta que el pequeño presenta moretones en el pecho, la espalda y el cuello. A veces, cuando una persona está bajo la hipnosis, pierde el juicio y se aventura a caminar sin tener conciencia del lugar por donde transita, llegando a cometer suicidio. Los poderes de las Tlahuelpuchis son intransferibles. No se los pueden pasar a ninguna persona, ni tampoco se heredan. Pero si una de ellas llega a ser asesinada, el asesino será convertido en Tlahuelpuchi. Se dice que les gusta chupar la sangre de los bebés y los niños porque a esa edad la sangre es más deliciosa. Hasta aquí es lo que cuentan las leyendas, pero sí hay registros de muertes por mordedura de bruja, sobre todo en Tlaxcala. Si hay alguien que escuche o vea este video y es de esta ciudad, por favor escríbame y cuéntame un poco más sobre todo lo que gira en torno a esta leyenda, que la verdad es muy interesante. También los invito a comentar aquí en YouTube para quienes me ven por medio de esta plataforma. Durante la investigación de esta noche, encontré una investigación en formato científico sobre estas creencias y más en específico sobre lo que sucedió en un pueblo llamado San Bernardino Contla, ubicado en Tlaxcala. Aquí vamos a ponernos un poco más estrictos en cuanto a la historia y vamos a dejar un poco de lado las supersticiones o vamos a tratar de explicarlas un poquito más. En el siglo XX, en San Bernardino Contla, un pueblo tlaxcalteca, las familias afirmaban que en las noches la bruja mascaba o mordía a sus niños recién nacidos. Es necesario tomar en cuenta que en esta época la sociedad mexicana prehispánica fue sometida al mestizaje cultural de los europeos. Existen registros de niños muertos a causa de lesiones de bruja, lesiones de mordedura de bruja y masco de bruja. Se decía que los niños muertos por estas causas eran mucho más propensos de otros por no estar bautizados. Debido a esto, la ya impuesta religión católica decía a sus feligreses que era obligatorio bautizar a sus niños lo más pronto posible, específicamente en el transcurso de los 3 primeros días de nacimiento, y en los casos de demora, solamente 8, eso sí, con licencia del señor obispo o del párroco, quienes la concedieran habiendo grave causa y no habiendo ningún peligro de vida del infante. Voy a mencionarles algunos casos registrados. La verdad es que había muchísimos más, pero no quiero hacer esto muy largo. El 18 de marzo de 1918, don Guadalupe de la Fuente y doña María Nicolasa Romano reportaron a la autoridad civil el deceso de su hija María Paula de la Fuente. La causa, acorde a lo consignado en el acta de defunción, fue por lesiones de bruja. Inmersos en el arraigo cultural de antaño, detallaron el suceso al referir que, al amanecer de este día, en la noche, fue muerta una niña de ellos, a la edad de 1 mes y 20 días. Consumado el ataque nocturno, también se dijo que Paula tenía moreteado toda la espalda y la nariz. Tal vez por no haber sido bautizada, su ausencia del registro parroquial y, en el contexto de la medicina,
la inexistencia de diagnosis médica que dé respuesta a sus lesiones físicas. En un solo día, el 22 de abril de 1918, la legendaria bruja atacó a 2 niñas. Uno de los casos, ocurrido en el barrio de Tlaxco, fue reportado por Luis Bautista, el padre, y María Petrona Flores, la madre. De acuerdo al suceso, los padres mencionaron que ayer al despertar, a las 4 de la mañana, encontraron a su hija ya muerta. Asimismo afirmaron que su hija, de nombre María Valdiana Leonarda Bautista y de 20 días de nacida, la mascó la bruja. El hecho de que se definiera a la hechicera como un ser en demasía violenta justifica la idea del miedo colectivo, inevitablemente, la búsqueda de un culpable a lo desconocido. En este caso, María Valdiana recibió el sacramento del bautizo, por ende la controversial postura del cura al determinar que el deceso fue por enfermedad, la alfaresía. La segunda desgracia fue para la familia Massazzi Bautista. Según testimonios, el papá, Bonifacio Massazzi, y su esposa Petra Bautista consignaron al juez civil que, en la noche, falleció con lesiones de mordida de bruja. Su niña de 4 días de nacida. Nuevamente las huellas de violencia en el cuerpo de la recién nacida, por cierto sin nombre, remiten al imaginario colectivo de repulsión, miedo y resignación. Es de reconocer la dificultad de cuestionar la causa de muerte por la ausencia de evidencias alternas, en el contexto religioso por el incumplimiento del bautizo y en el ámbito de la medicina por la inexistencia de atención médica. Realmente estas familias durante esta época no tenían más respuestas y cualquier muerte de un infante en esa época, y junto con las que ya habían sucedido anteriormente, indicaban que la única razón por la que eso sucedía era debido a una bruja. Y así existieron varios casos documentados de muertes a causa de la bruja. En algunos estudios socioantropológicos de la segunda mitad del siglo XX, hay versiones orales que corroboran los temores de cada noche. Según las opiniones de los habitantes del barrio de Coatzincola, hoy día San Felipe, Coatenco, es de mal agüero mirar subido al tejado a un guajolote, hecho que se atribuye a que el ave se encuentra en ese momento poseído por una bruja. Este miedo derivado de la antaña cultura prehispánica se ha mantenido por la creencia de que las Tlahuelpuchi chupan la sangre de las víctimas y pues preferentemente niños, como ya había mencionado. Asimismo, la convicción que poseen el don de transformarse en un animal volador al que se identifica como una bola de fuego. Respecto a las familias que han vivido el infortunio de recibir la visita de la hechicera, argumentan que los niños mueren por la noche sin haber estado enfermos y sus cuerpos al otro día presentan moretones, además de ser encontrados en posición invertida. En el entendido que la aparición ocurriera en la oscuridad, inevitablemente la familia experimentaba miedo e incertidumbre tanto individual como colectiva. En la década de 1960, el investigador Hugo Nutini, de la Universidad de Arizona, realizó la más conocida y amplia investigación respecto al tema de las Tlahuelpuchis. Él atribuyó a la creencia que en los pueblos indígenas de Tlaxcala como una forma de explicar las muertes infantiles. Para él, las supuestas muertes atribuidas al Tlahuelpuchi corresponderían a muertes accidentales por asfixia, infanticidios encubiertos, síndrome de muerte infantil o muerte de cuna, o la ya mencionada también alfaresía. Hablando de estas 4 posibles causas de muerte, me llama mucho la atención la de infanticidios encubiertos, porque, como les comentaba, si en esta época y según las muertes anteriores a ya varios niños de este pueblo, era muy fácil que esa fuera la razón de muerte sin más estudios médicos y además con la bendición, digamos, de cierta forma, de un padre o de un párroco que te dijera, sí, la causa de muerte es que lo chupó la bruja. Antiguamente, cuando se descubría a una mujer Tlahuelpuchi en una comunidad, se la sometía a juicio popular y se le ejecutaba sin más trámite. La leyenda urbana dice que la última ejecución de una Tlahuelpuchi ocurrió en Tlaxcala en el año de 1973. Hace tan poco tiempo que el miedo aún no desaparece. El hecho es que en los pueblos de México aún se cree en la existencia de estas mujeres vampiro y su presencia en el imaginario popular las convierte en representaciones fascinantes y temibles de la más profunda oscuridad humana.
De hecho, pues también este tipo de leyendas de que alguien lo va a chupar la bruja o que a los recién nacidos o a los bebés que no están bautizados es propenso a que una bruja vaya por ellos y se los robe, les saque los ojos, los muerda, los mate, los secuestre. Creo que todos hemos escuchado alguna vez alguna historia o leído alguna historia con este tipo de temáticas y esta leyenda. Aquí en específico les hablé sobre un tipo de bruja en especial llamada Tlahuelpuchi, que se les cree las mujeres vampiro. Y bueno, espero que les haya gustado y espero que se hayan interesado por el tema. En el video de YouTube les voy a dejar el link de este artículo científico que encontré sobre el tema, que la verdad está muy interesante. Pero bueno, quise tomar solo ciertas partes para no hacer tan largo este video y tampoco hacerlo muy aburrido porque pues algunos saben cómo es este tema de los artículos científicos y el lenguaje que se utiliza. Recuerden que pueden escucharme en Spotify, Spreaker, Apple Podcast y cualquier otra plataforma en la que puedan escuchar un podcast, además de verme aquí en YouTube también. Y recuerden seguirme en Facebook y en Instagram. También pueden escucharme en Sorbos de Suspenso Podcast junto a Ivette Padilla. Yo soy Efren Cabañas y esto ha sido todo por la tercera noche en Forever Halloween. Buenas noches y recuerden no comer dulces envenenados.